En el verano de 1867, en una remota comunidad agrícola fuera de Sedalia, Missouri, Timothy Caldwell, de 8 años, se convirtió en el sujeto del caso médico más perturbador jamás documentado en el medio oeste americano. El doctor Samuel Harding, el único médico de la región, llenó 3 diarios encuadernados en cuero con observaciones sobre un niño cuyo comportamiento desafiaba todos los principios de la naturaleza humana conocidos por la medicina del siglo XIX. El niño parecía normal, incluso encantador para los observadores casuales. Pero bajo su exterior inocente yacía algo que la ciencia médica de la época simplemente no podía explicar. Durante 6 meses, 3 personas murieron en accidentes alrededor de Timothy Caldwell, junto con docenas de animales de granja, encontrados muertos bajo circunstancias misteriosas. 11 personas que de alguna manera habían cruzado caminos con un niño, cuya sonrisa nunca alcanzaba sus pálidos ojos azules. Los registros oficiales fueron sellados por las autoridades locales y ocultos durante más de un siglo. Pero la verdad sobre Timothy Caldwell revela una oscuridad que desafía todo lo que creíamos saber sobre la capacidad del mal en la infancia. Antes de continuar con la historia de Timothy Caldwell y el terror que asoló el condado de Sedalia, si esta historia te intriga, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros análisis profundos de los misterios históricos más oscuros de América. Y por favor, déjanos saber en los comentarios desde qué estado o ciudad nos estás escuchando. Nos encanta escuchar de nuestra comunidad de entusiastas de los misterios de todo el mundo. Los eventos que harían infame a Timothy Caldwell comenzaron no con violencia, sino con pérdida. El Missouri de 1867 era un estado que aún sangraba por las heridas de la guerra civil. Pueblos como Sedalia habían enviado a sus jóvenes a morir en campos de batalla lejanos, dejando atrás viudas, huérfanos y comunidades luchando por reconstruirse. La granja Caldwell, situada en un valle a 15 millas al sur del pueblo, había sido próspera en el pasado. James y Martha Caldwell habían construido su hogar con sueños de criar ganado y maíz. Pero esos sueños murieron con James en la batalla de Wilson's Creek en 1861. Martha intentó mantener la granja sola, pero la tuberculosis se llevó sus pulmones en el crudo invierno de 1865. Su hijo, Thomas, apenas con 21 años, heredó una tierra que no podía trabajar y deudas que no podía pagar. Cuando Thomas recibió la noticia de que su hermano William había muerto en la prisión de Andersonville, dejando atrás a una viuda y a un hijo de 8 años, vio tanto una carga como una oportunidad. El niño, Timothy, necesitaría un hogar, y Thomas necesitaba ayuda con el trabajo interminable de la agricultura. Thomas Caldwell era un hombre duro, hecho aún más duro por la guerra y la pérdida. Su esposa Sara se había vuelto de lengua afilada y amargada durante sus años sin hijos. Ninguno de los dos estaba particularmente preparado para criar a un niño, especialmente a uno que llegó a su puerta en la primavera de 1866, llevando nada más que una pequeña bolsa de tela y unos ojos que parecían demasiado viejos para su joven rostro. Timothy Caldwell era pequeño para su edad, con una piel pálida que se quemaba fácilmente bajo el sol de Missouri y cabello rubio que su tía Sara mantenía corto para evitar los piojos. Hablaba poco de su vida antes de la granja, ofreciendo solo fragmentos cuando lo presionaban. Su padre había sido soldado. Su madre había tosido sangre. Había vivido con vecinos por un tiempo después de que ella muriera. Lo que más sorprendía a los adultos sobre Timothy era su cortesía. Siempre decía sí, señor, y sí, señora. Nunca se quejaba del trabajo ni del castigo. Parecía en todos los aspectos el modelo de un niño bien educado. El doctor Samuel Harding encontró por primera vez a Timothy en junio de 1866, cuando el niño acompañó a su tío al pueblo por provisiones. Harding,
graduado del Missouri Medical College y uno de los pocos médicos capacitados al oeste de St. Louis, había desarrollado un agudo sentido para leer a las personas durante sus años atendiendo a soldados, tanto de la Unión como de la Confederación. Algo sobre el niño Caldwell lo inquietó, aunque no podía identificar qué. El niño era perfectamente respetuoso, escribiría más tarde Harding en su diario. Respondía a las preguntas directamente, mantenía un contacto visual apropiado y no mostraba el nerviosismo o timidez típicos de los niños rurales al encontrarse con extraños. Sin embargo, me sentí profundamente incómodo en su presencia. Su mirada tenía una intensidad que sugería que me estaba estudiando con el mismo interés clínico que yo suelo reservar para mis pacientes. La comunidad agrícola alrededor de Sedalia era lo suficientemente pequeña como para que todos conocieran los asuntos de los demás. La granja Caldwell estaba aislada, pero no tanto como para que los vecinos no notaran cosas. La señora Eleanor Patterson, cuya propiedad lindaba con la tierra de los Caldwell, solía ver a Timothy trabajando en los campos o cuidando al ganado. Comentó a su esposo que el niño trabajaba con un enfoque inusual para su edad, nunca pareciendo cansarse, nunca deteniéndose a jugar o descansar, como lo hacen los niños naturalmente. Era como ver una pequeña máquina, le dijo a su esposo Samuel durante la cena una noche. Trabajaba constantemente desde el amanecer hasta la puesta de sol, nunca se quejaba, nunca desaceleraba. No es natural que un niño no tenga ganas de jugar en absoluto. La granja Patterson criaba pollos, y Eleanor notó que sus aves se ponían inquietas siempre que Timothy estaba cerca de la línea divisoria de las propiedades. Se agrupaban, graznando y erizando sus plumas, negándose a acercarse a la cerca que separaba las propiedades. Su esposo lo descartó como una coincidencia, pero Eleanor no podía quitarse la sensación de que los animales percibían algo sobre el niño que los humanos pasaban por alto. La primera muerte ocurrió en una sofocante tarde de agosto de 1866. La pequeña Mary Fletcher, de 5 años, hija del herrero del pueblo y conocida en la comunidad por su risa brillante y su tendencia a deambular, había estado jugando cerca de Willow Creek, un arroyo poco profundo que corría entre varias propiedades, incluida la granja Caldwell. Timothy encontró su cuerpo. Llegó a la casa de los Fletcher justo cuando la familia se preparaba para la cena, con la ropa húmeda y el rostro pálido, por lo que parecía ser una genuina angustia. «Señora Fletcher», dijo, su voz firme a pesar de su evidente agitación. «Encontré a Mary junto al arroyo. No respira». El grupo de búsqueda que corrió al arroyo encontró a Mary Fletcher boca abajo en agua de apenas 45 cm de profundidad. El doctor Harding, convocado de inmediato, determinó que la niña se había ahogado. Un accidente trágico pero no infrecuente en áreas rurales, donde los niños jugaban sin supervisión cerca del agua. Lo que preocupó a Harding no fue la muerte en sí, sino el relato de Timothy sobre el descubrimiento del cuerpo. El niño proporcionó una descripción inusualmente detallada de exactamente dónde había sido encontrada Mary, la posición de su cuerpo y la condición de su ropa. Cuando lo presionaron sobre cómo había llegado a ese lugar en ese momento específico, Timothy explicó que había estado buscando un ternero perdido. El recuerdo del niño era notablemente preciso. Harding anotó en su diario. Podía describir la posición exacta de los miembros de la niña fallecida, la forma en que su vestido se había enganchado en una rama sumergida, incluso el color del agua alrededor de su rostro. Tal atención al detalle parecía inusual para un niño que afirmaba estar asustado y perturbado por el descubrimiento. Thomas Caldwell, al ser interrogado, confirmó que uno de sus terneros se había perdido esa mañana y que había enviado a Timothy a buscar en el área del arroyo. El ternero fue encontrado 2 días después, sano y pastando en un prado a casi 1 milla de donde Mary Fletcher se había ahogado. La familia Fletcher, devastada por su pérdida, recibió la simpatía de Timothy con gratitud. Había sido él, después de todo,
quien encontró a su hija y los alertó de inmediato. En el funeral, Timothy se sentó tranquilo con su tía y su tío, su cabeza inclinada respetuosamente durante todo el servicio. Cuando la familia lo agradeció por su rápida acción al alertarlos, aceptó su gratitud con la solemnidad adecuada. Ojalá hubiera podido encontrarla antes, le dijo al padre de Mary, su voz transmitiendo justo la nota adecuada de arrepentimiento y tristeza. Pero Eleanor Patterson, observando desde el otro lado de la iglesia, notó algo que la inquietó durante días después. Cuando la madre de Mary Fletcher colapsó de dolor durante el servicio, cuando la vista del pequeño ataúd redujo a hombres adultos a lágrimas, la expresión de Timothy Caldwell nunca cambió. Su cabeza estaba inclinada en aparente tristeza, pero cuando pensó que nadie lo miraba, sus pálidos ojos azules permanecieron secos y vigilantes, absorbiendo cada detalle de la escena a su alrededor. La segunda muerte llegó 3 semanas después. El viejo Henrik Len, un inmigrante noruego que había trabajado como leñador antes de que la artritis lo obligara a jubilarse, fue encontrado en la base de un afloramiento rocoso conocido localmente como Devil's Bluff. El acantilado daba al arroyo donde Mary Fletcher se había ahogado, y Henrik era conocido por subir allí regularmente para revisar las colmenas silvestres que atendía. Una vez más, Timothy Caldwell estuvo involucrado en el descubrimiento. Había estado caminando de regreso del pueblo cuando vio algo inusual en la base del acantilado. «Vi el sombrero del señor Larson atrapado en un arbusto espinoso», le dijo a la multitud reunida. «Lo llamé, pero no obtuve respuesta, así que bajé a mirar». Henrik Larson estaba muerto, su cuello roto por lo que parecía ser una caída desde la cima del acantilado de 12 metros. El examen del doctor Harding reveló que el anciano probablemente murió al instante tras el impacto. El único aspecto inusual de la escena fue la presencia de varias abejas muertas esparcidas alrededor del cuerpo, mucho más de lo que normalmente se encontraría lejos de una colmena. El señor Larson conocía esos acantilados mejor que cualquier hombre en el condado, le dijo Samuel Patterson al doctor Harding después del examen. Había estado subiendo allí durante 3 años. Nunca había tropezado ni una vez. No tiene sentido que cayera ahora. Timothy, al ser interrogado, sugirió que tal vez el anciano había sido picado por abejas y perdió el equilibrio. Siempre hablaba de lo enfadadas que se ponían cuando las molestabas, dijo el niño. Quizás lo atacaron en enjambre y se desorientó. El doctor Harding encontró la explicación de Timothy plausible, pero algo sobre la escena lo inquietó. Las abejas muertas estaban todas agrupadas en un área pequeña directamente alrededor del cuerpo de Henrik. Si el anciano hubiera molestado una colmena en la cima del acantilado, debería haber habido más evidencia de actividad de abejas a lo largo de su supuesto camino de caída. En cambio, parecía como si las abejas hubieran sido concentradas alrededor del sitio del impacto. Cuando Harding subió a la cima del acantilado para examinar las colmenas, las encontró intactas y sin signos de perturbación reciente. Las abejas obreras estaban activas pero no agitadas, ocupándose de su rutina normal de recolectar néctar de las flores silvestres del final del verano. La tercera muerte destruyó cualquier ilusión sobre una coincidencia. En septiembre de 1866, Jacob Mills, de 6 años, desapareció mientras jugaba en los bosques cerca de la cabaña de su familia. Su cuerpo fue encontrado 4 días después en un pozo abandonado a casi media milla de donde había sido visto por última vez. Timothy Caldwell se había ofrecido como voluntario para unirse al grupo de búsqueda. Durante 3 días, Timothy buscó junto a los voluntarios adultos, mostrando una resistencia notable para un niño de su edad. Parecía conocer los bosques íntimamente, guiando a los buscadores a través de áreas que incluso los residentes de largo tiempo encontraban difíciles de navegar. Cuando le preguntaron cómo había aprendido tan bien el terreno,
Timothy explicó que a menudo exploraba los bosques en su tiempo libre, buscando plantas y hierbas útiles que su tía podía usar para cocinar y medicinas. El cuarto día, Timothy apareció en la cabaña de los Mills, justo después del amanecer. «Creo que encontré algo», le dijo al padre de Jacob, su voz cargada de agotamiento. «Hay un pozo viejo a media milla al norte de aquí. Escuché algo que sonaba como llanto». El pozo estaba parcialmente oculto por troncos caídos y maleza crecida. Jacob Mills estaba en el fondo, vivo pero apenas consciente, sufriendo de deshidratación y exposición. El doctor Harding fue convocado de inmediato, pero el niño murió dentro de las horas siguientes de ser sacado del pozo, su pequeño cuerpo incapaz de recuperarse de la prueba. El niño había estado en el fondo de ese pozo durante casi 4 días, escribió Harding en su diario. El hecho de que Timothy Caldwell pudiera localizarlo en un lugar tan oculto plantea preguntas inquietantes. ¿Qué tan extenso es el conocimiento del niño sobre el terreno local? ¿Qué otros peligros ocultos podría conocer? Más inquietante aún fue el comportamiento de Timothy durante las últimas horas de Jacob. Mientras la familia Mills mantenía una vigilia alrededor de su hijo moribundo, Timothy se sentó tranquilo en una esquina de la cabaña, aparentemente orando. Pero el doctor Harding, posicionado donde podía observar al niño sin ser notado, vio algo que lo perturbó profundamente. Timothy no estaba orando. Sus labios se movían, pero sus ojos estaban fijos en Jacob Mills, con una intensidad que parecía casi científica. Parecía estar catalogando cada detalle de la condición del niño moribundo. La respiración dificultosa, la piel pálida, la forma en que la conciencia parpadeaba y se desvanecía. Cuando Jacob finalmente murió, la expresión de Timothy no mostró tristeza ni shock. En cambio, había algo que Harding solo podía describir como satisfacción. Después del funeral, el doctor Harding encontró una excusa para visitar el pozo abandonado donde habían encontrado a Jacob. El lugar lo inquietaba por razones que no podía articular. El pozo estaba efectivamente bien oculto, cubierto por escombros naturales que habrían requerido un esfuerzo considerable para mover. Sin embargo, Timothy había afirmado escuchar llanto desde esta ubicación, una afirmación que parecía improbable dado la profundidad del pozo y la cantidad de maleza que lo cubría. Los pollos habían sido matados con una fuerza precisa, aplicada a puntos específicos de sus cuellos, una técnica que requería un conocimiento considerable de anatomía. No era la violencia aleatoria típica de los ataques de depredadores, sino algo mucho más deliberado y controlado. Patrones similares emergieron en otras granjas. James Wickham había perdido 3 terneros, a lo que describió como accidentes extraños. Animales que de alguna manera se habían estrangulado con cuerdas o habían encajado sus cabezas en rieles de cercas, de maneras que desafiaban la explicación lógica. El toro premiado de Robert Dunham había caído en una zanja y se había roto una pierna a pesar de ser uno de los animales más seguros del condado. En cada caso, las granjas afectadas estaban a distancia de caminar desde la propiedad Caldwell, y en varios casos, los vecinos reportaron haber visto a Timothy en las cercanías alrededor del momento del incidente. Lo vi caminando a lo largo de nuestra línea de cerca la mañana antes de encontrar el ternero, le dijo James Wickham al doctor Harding. Pensé que era extraño, él estando tan lejos de casa, pero el niño siempre fue educado cuando me veía, saludaba y gritaba un saludo como le habían enseñado correctamente. El doctor Harding también comenzó a prestar más atención al comportamiento de Timothy durante sus visitas médicas rutinarias a la granja Caldwell. El niño siempre estaba presente durante estas visitas, de pie tranquilo mientras el doctor Harding examinaba a su tía y su tío por los diversos males comunes de la vida agrícola. Pero Harding notó que Timothy observaba estos exámenes con un interés inusual,
haciendo preguntas sobre anatomía y procedimientos médicos que parecían avanzados para un niño de su edad. ¿Cómo sabes si alguien está realmente muerto?, preguntó Timothy durante una visita, su tono casual como si estuviera discutiendo el clima. A veces la gente solo parece estar durmiendo. Cuando lo presionaron para explicar su curiosidad, Timothy dijo que estaba preocupado por poder ayudar si alguien resultaba herido mientras estaba solo en la granja. El tío Thomas dice que necesito saber cómo manejar emergencias ya que estamos tan lejos del pueblo, explicó. La explicación era razonable, pero algo sobre la pregunta inquietó al doctor Harding. Había una calidad clínica en el interés de Timothy por la muerte y las lesiones que iba más allá de la curiosidad infantil normal. El niño preguntaba sobre la mecánica de morir, cuánto tardaba, qué señales buscar, si las personas podían sobrevivir a varios tipos de trauma con el mismo interés desapegado que un estudiante de medicina podría mostrar al estudiar cadáveres. Durante estas conversaciones, Harding comenzó a probar el conocimiento de Timothy con información deliberadamente falsa, afirmando que ciertas lesiones eran fatales cuando no lo eran, o que síntomas específicos indicaban condiciones particulares. Timothy nunca desafió estas afirmaciones falsas directamente, pero Harding notó que el niño archivaba cada pieza de información con una retención notable. Más inquietante aún fue la respuesta de Timothy a las historias del Dr. Harding sobre tratar a soldados heridos durante la guerra. Mientras la mayoría de los niños mostraban shock o tristeza apropiada al escuchar sobre lesiones en el campo de batalla, Timothy escuchaba con atención envuelta, haciendo preguntas detalladas sobre patrones de heridas, pérdida de sangre y tasas de supervivencia. ¿Gritaban mucho cuando les cortabas los brazos?, preguntó Timothy durante una de esas conversaciones, sus pálidos ojos azules fijos intensamente en el rostro del doctor Harding. Al examinar la escena con más cuidado, Harding notó algo que el grupo de rescate inicial había pasado por alto en su urgencia por salvar a Jacob Mills. Alrededor del borde del pozo, los escombros habían sido dispuestos con una precisión inusual. Troncos y ramas que deberían haber caído al azar mostraban signos de colocación deliberada, creando un camuflaje natural que sería casi imposible de detectar a menos que uno supiera exactamente dónde buscar. Las implicaciones eran demasiado perturbadoras para expresarlas en voz alta, pero Harding no podía sacudirse la sospecha de que Jacob Mills no había simplemente caído al pozo. Alguien lo había colocado allí, y alguien había ocultado cuidadosamente la ubicación hasta que el niño estuvo demasiado débil para sobrevivir al rescate. Esa noche, Harding comenzó a tomar notas detalladas sobre Timothy Caldwell. Si sus sospechas eran correctas, el niño representaba un peligro para toda la comunidad. Pero las sospechas no eran evidencia, y la evidencia era exactamente lo que a Harding le faltaba. El problema era que Timothy Caldwell, por todas las apariencias, era un niño modelo. Asistía regularmente a la iglesia con su tía y su tío, sentado tranquilo durante los servicios y recitando oraciones con la reverencia adecuada. Trabajaba diligentemente en la granja, completando tareas que desafiarían a muchos trabajadores adultos. Hablaba respetuosamente a sus mayores y mostraba la deferencia adecuada a las figuras de autoridad. Lo más importante, Timothy tenía explicaciones plausibles para su presencia en cada tragedia. Había estado buscando un ternero perdido cuando encontró a Mary Fletcher. Había estado caminando de regreso del pueblo cuando vio el sombrero de Henry Glenn. Se había ofrecido como voluntario para ayudar a buscar a Jacob Mills, como lo haría cualquier miembro preocupado de la comunidad. Pero el entrenamiento médico de Harding le había enseñado a mirar más allá de las apariencias superficiales. Al tratar a soldados heridos, había aprendido a reconocer las señales de hombres que mataban no por deber patriótico o necesidad desesperada, sino por algo más oscuro y fundamental.
Había una frialdad en tales hombres, una desconexión de la emoción humana normal que se manifestaba de maneras sutiles, demasiada poca reacción al horror, demasiado interés en el sufrimiento, la capacidad de discutir la violencia con un desapego clínico. Timothy Caldwell mostraba todas estas características, pero comprimidas en el cuerpo y el rostro de un niño de 8 años. La investigación de Dr. Harding comenzó en serio en octubre de 1866. Usando su posición como médico de la comunidad, hizo visitas regulares a granjas y hogares de la zona, supuestamente revisando la salud de familias aún recuperándose de las penurias de la guerra. En realidad, estaba recopilando información sobre Timothy Caldwell. Lo que descubrió pintó un cuadro perturbador de un niño que parecía existir en el centro de un círculo de desgracia cada vez más amplio. El ganado en las granjas vecinas estaba muriendo a tasas inusuales, no por enfermedad, sino por lo que parecían ser lesiones accidentales. Se encontraron pollos con cuellos rotos, aparentemente matados por zorros que no dejaban otros signos de depredación. Cerdos sufrían heridas misteriosas que se infectaban y llevaban a la muerte. Caballos desarrollaban cojeras repentinas que obligaban a los granjeros a sacrificarlos. La señora Eleanor Patterson confió al doctor Harding que había perdido 17 pollos en los últimos 2 meses. «Es lo más extraño», dijo. «Mueren de uno o dos a la vez, siempre encontrados por la mañana con los cuellos rotos limpiamente. Mi esposo piensa que son zorros, pero nunca he visto signos de zorros alrededor del gallinero. Y la forma en que son matados es demasiado ordenado, demasiado». Al examinar las víctimas más recientes, Harding encontró evidencia que apoyaba las sospechas de Eleanor. O estaban demasiado heridos para hacer ruido. La pregunta, entregada en el tono característicamente cortés de Timothy, envió un escalofrío a través del doctor Harding que nunca olvidaría. Para noviembre de 1866, el doctor Harding había llenado casi 2 diarios completos con observaciones sobre Timothy Caldwell. El cuadro que emergió era el de un niño que poseía una comprensión adulta de la violencia y la muerte, combinada con una completa ausencia de empatía humana normal. Pero la documentación no era lo mismo que la evidencia, y la evidencia era lo que Harding necesitaría si esperaba proteger a la comunidad de lo que cada vez más creía que era un depredador peligroso. La oportunidad de reunir esa evidencia llegó cuando Thomas Caldwell se lesionó la espalda durante la cosecha de otoño. La lesión requería reposo en cama y visitas médicas diarias, dando al doctor Harding un acceso sin precedentes a la casa de los Caldwell. Durante estas visitas comenzó a entablar conversaciones más largas con Timothy, explorando cuidadosamente para entender el alcance de los conocimientos del niño y la naturaleza de sus pensamientos. Lo que descubrió superó sus peores temores. Timothy Caldwell había estado realizando experimentos con criaturas vivas durante meses, posiblemente años. Usando una combinación de preguntas cuidadosas y observación directa, el doctor Harding determinó que el niño había estado capturando y torturando sistemáticamente a pequeños animales, estudiando sus respuestas a diversas formas de lesión y angustia. Timothy había mencionado la cueva durante una de sus conversaciones, describiéndola como un lugar donde iba a pensar y estar solo. Cuando el doctor Harding investigó el sitio, encontró una colección cuidadosamente organizada de huesos de animales, instrumentos quirúrgicos rudimentarios fabricados con herramientas de granja y una serie de dibujos detallados que documentaban varios experimentos en tortura y mutilación. Los dibujos fueron el descubrimiento más perturbador. Realizados con una habilidad artística sorprendente para un niño, mostraban conejos, ardillas, aves y animales más grandes en varias etapas de disección y lesión. Cada dibujo iba acompañado de notas escritas con la caligrafía cuidadosa de Timothy, describiendo las reacciones de los animales.
el tiempo que tardaban en morir y observaciones sobre qué métodos causaban más sufrimiento. El sujeto permaneció consciente aproximadamente 10 minutos después de la extracción de los ojos. Leía una anotación junto a un dibujo detallado de un conejo. Las vocalizaciones disminuyeron gradualmente. El movimiento cesó tras la aplicación de presión en la garganta. El doctor Harding se dio cuenta de que Timothy había estado usando los animales de la comunidad como sujetos para experimentos cada vez más sofisticados de crueldad. Las muertes accidentales en las granjas vecinas eran en realidad el resultado del deseo de Timothy de probar sus métodos en sujetos más grandes. Pero el descubrimiento más escalofriante fue un conjunto más reciente de dibujos que mostraban figuras humanas en lugar de animales. Estos bocetos representaban niños y adultos en varias poses de angustia y lesión. Cada uno iba acompañado de notas especulativas sobre la anatomía humana y métodos potenciales para causar daño. Un dibujo mostraba una figura inconfundiblemente Mary Fletcher, la primera niña en morir. Otro representaba a Henry Glenn. Un tercero mostraba a Jacob Mills en el fondo de un pozo con anotaciones detalladas sobre los efectos de la deshidratación y la exposición en el cuerpo humano. Timothy Caldwell no había estado simplemente presente cuando estas personas murieron. Había planeado sus muertes, ejecutado esos planes con precisión metódica y documentado los resultados para futuros estudios. Como el doctor Harding pronto descubriría, el horror en el condado de Sedalia estaba lejos de terminar. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué pasa después. El doctor Harding enfrentó una situación imposible. Las pruebas en la cueva demostraban que Timothy Caldwell era responsable de múltiples muertes, pero esa evidencia había sido obtenida mediante lo que equivalía a una búsqueda ilegal. Además, la idea de que un niño de 8 años pudiera ser un asesino calculador estaba tan fuera de la comprensión aceptada de la naturaleza humana que ningún tribunal aceptaría tal afirmación. La ciencia médica de 1867 no tenía un marco para entender el trastorno de personalidad antisocial o la psicopatía. La creencia predominante era que los niños eran inherentemente inocentes, corrompidos solo por malas influencias o experiencias traumáticas. La idea de que un niño pudiera nacer sin capacidad para la empatía o el razonamiento moral era literalmente inconcebible para la mayoría de las personas. El doctor Harding sabía que si presentaba sus hallazgos a las autoridades locales, probablemente lo descartarían como un hombre cuya mente había sido dañada por demasiados años tratando bajas de guerra. Las pruebas se explicarían como el producto de un niño perturbado actuando por el trauma de las muertes de sus padres, y las matanzas continuarían. En cambio, el doctor Harding decidió confrontar a Timothy directamente. Durante su próxima visita a la granja Caldwell, le pidió al niño que caminara con él para revisar al ganado en el pasto lejano. Una vez que estuvieron solos, el doctor Harding reveló lo que había descubierto en la cueva. La reacción de Timothy no fue lo que el doctor Harding había esperado. El niño no mostró sorpresa, negación, ni miedo al ser descubierto. En cambio, escuchó con calma mientras el doctor Harding describía los dibujos y notas, asintiendo ocasionalmente como si confirmara la precisión de las observaciones del doctor. «No se lo vas a contar a nadie», dijo Timothy cuando el doctor Harding terminó de hablar. No era una pregunta ni una súplica, sino una afirmación de hecho entregada con absoluta confianza. «¿Por qué no lo haría?», preguntó el doctor Harding, genuinamente curioso sobre el razonamiento del niño. Timothy sonrió, la primera expresión genuina de emoción que el doctor Harding había visto en su rostro. «Porque nadie te creería», dijo, «y porque estás curioso por lo que haré después».
El niño tenía razón en ambos puntos. El doctor Harding sabía que sus afirmaciones sonarían como los delirios de un hombre perdiendo la cordura. Pero Timothy también había identificado algo que el doctor era reacio a admitir, incluso para sí mismo: una fascinación científica por observar el desarrollo de lo que podría ser el ser humano más peligroso que jamás había encontrado. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?, preguntó el doctor Harding. Desde que tenía 5, respondió Timothy con naturalidad. Tal vez antes. Comencé con insectos, luego ratones, luego cosas más grandes. Es interesante ver cómo diferentes animales reaccionan a los mismos tratamientos y las personas que murieron. Timothy se encogió de hombros. También fueron experimentos. Quería ver si las personas reaccionarían de la misma manera que los animales. Lo hacen en su mayoría, pero son mejores para entender lo que les está pasando. Eso lo hace más interesante. El doctor Harding sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de noviembre. ¿Qué planeas hacer después? Timothy consideró la pregunta seriamente antes de responder. Necesito descubrir qué pasa cuando hieres a alguien que confía en ti completamente, alguien que no sospecharía nada hasta que fuera demasiado tarde. La implicación era clara. Timothy planeaba matar a su tía y su tío. El doctor Harding sabía que tenía quizás días, posiblemente solo horas, antes de que Timothy actuara según sus planes. El niño había revelado sus intenciones con la confianza casual de alguien que se creía intocable, y la experiencia pasada sugería que Timothy no demoraba una vez que había decidido un curso de acción. Esa noche, el doctor Harding visitó al sheriff William Crawford en Sedalia. Crawford era un hombre práctico que había servido con distinción en el ejército de la Unión y tenía poca paciencia para teorías o especulaciones. Pero también confiaba en el juicio del doctor Harding y estaba dispuesto a escuchar evidencia independientemente de lo inusuales que fueran las circunstancias. El doctor Harding presentó su caso con cuidado, enfocándose en hechos verificables en lugar de teorías psicológicas. Mostró a Crawford los dibujos y notas de la cueva, señaló el patrón de muertes y accidentes alrededor de Timothy, y documentó el conocimiento inusual del niño sobre anatomía y violencia. Lo más importante, el doctor Harding reveló la intención expresada de Timothy de matar a su tía y su tío. Esta era información que no podía ignorarse, independientemente de la fuente. Incluso si la mitad de lo que me estás contando es verdad, dijo el sheriff Crawford, después de revisar la evidencia, examinando cada dibujo perturbador con creciente alarma. No podemos arrestar a un niño por dibujos y sospechas, pero podemos vigilarlo y estar listos para actuar si intenta algo. Crawford estudió la precisión anatómica de los bocetos de Timothy, notando detalles para los que ni siquiera su experiencia como veterano de la guerra civil lo había preparado. Los dos hombres pasaron horas desarrollando su estrategia, involucrando a los diputados más confiables de Crawford, hombres que habían servido bajo él durante la guerra y podían mantenerse firmes bajo presión. El doctor Harding y el sheriff Crawford desarrollaron un plan integral. El doctor Harding llegaría a la granja Caldwell a su hora habitual, trayendo láudanos supuestamente para el manejo del dolor de Thomas, pero en realidad para mantener a Thomas y Sarah lo suficientemente sedados como para prevenir que Timothy les hiciera daño fácilmente. El sheriff Crawford y sus diputados se posicionarían estratégicamente alrededor de la propiedad de la granja, lo suficientemente cerca para responder rápidamente, pero lo suficientemente lejos para evitar ser detectados. El plan se puso en marcha la mañana siguiente. Cuando el doctor Harding se acercó a la casa de campo en su carro, notó de inmediato que algo era diferente. Los sonidos matutinos habituales de la actividad de la granja, pollos picoteando en el patio, cerdos gruñendo en su corral, estaban ausentes. La propiedad tenía una quietud inquietante que le erizaba la piel.
Timothy apareció en la puerta antes de que el doctor Harding siquiera hubiera bajado de su carro. El niño estaba perfectamente inmóvil, sus pálidos ojos azules siguiendo los movimientos del doctor con un enfoque depredador. Vestía su ropa de trabajo habitual, pero el doctor Harding notó que las mangas de Timothy estaban arremangadas por encima de los codos y sus manos parecían haber sido fregadas recientemente, el tipo de limpieza exhaustiva que sugería preparación para un trabajo sucio. «Buenos días, doctor Harding», dijo Timothy, su voz cargada de su cortesía característica. Pero algo debajo había cambiado. Había una anticipación allí, una emoción que el niño luchaba por contener. «He estado esperándolo». Las palabras enviaron un escalofrío a través del doctor Harding. El uso de «esperando» por parte de Timothy sugería que había estado anticipando esta visita, tal vez incluso contándola como parte de lo que fuera que había puesto en marcha. Dentro de la casa, el doctor Harding encontró a Thomas y Sarah Caldwell en su dormitorio, ambos aparentemente durmiendo plácidamente. Pero al acercarse a la cama de Thomas para revisar su condición, notó que la respiración del hombre era inusualmente superficial, y su piel había adquirido un tono grisáceo que sugería más que un sueño natural. «¿Qué les diste?», preguntó el doctor Harding en voz baja, sin girarse para mirar a Timothy, pero sabiendo que el niño observaba cada movimiento que hacía. «Solo algunas hierbas que encontré en el bosque», respondió Timothy, su tono inocente, pero su elección de palabras deliberada. «Hay tantas plantas interesantes creciendo salvajes por aquí. Algunas tienen propiedades muy útiles». El doctor Harding revisó el pulso de Thomas y lo encontró débil pero estable. Sarah mostraba síntomas similares. Estaba profundamente inconsciente pero aún viva. Lo que Timothy había usado había sido cuidadoso con la dosis. El niño quería a sus víctimas indefensas pero vivas, al menos por ahora. «No van a despertarse por varias horas», continuó Timothy conversacionalmente. «Eso debería darnos mucho tiempo para hablar sin interrupciones». La conversación que siguió fue diferente a cualquier cosa que el doctor Harding hubiera experimentado jamás. Timothy habló sobre asesinato y tortura con el desapego clínico de un profesor de medicina discutiendo anatomía. Describió sus experimentos con animales y humanos con precisión científica, explicando sus metodologías y los conocimientos que había ganado de cada muerte. «Mary Fletcher me enseñó que ahogarse es en realidad bastante lento», dijo Timothy, acomodándose en una silla como si comenzara una charla agradable de la tarde. «Todos piensan que las personas simplemente se deslizan bajo el agua y desaparecen, pero no es así como funciona. Hay lucha y pánico y este patrón interesante de intentos de respiración antes de que la persona finalmente se rinda. Tuve que mantenerla abajo por casi 3 minutos antes de que dejara de luchar». El doctor Harding sintió que su sangre se convertía en hielo. «¿La mantuviste bajo el agua?». Timothy asintió con entusiasmo. «Estaba jugando junto al arroyo y le dije que había encontrado una piedra bonita en el fondo. Cuando se inclinó para mirar, simplemente empujé su cabeza hacia abajo y la mantuve allí. Era tan pequeña que no tomó mucha fuerza, pero luchó más de lo que esperaba. Ahí fue cuando me di cuenta de que las personas tienen instintos de supervivencia mucho más fuertes que los animales». «Y Henrik Larsson, eso fue más complicado», admitió Timothy. «No podía superarlo físicamente, así que tuve que ser más creativo. Sabía que revisaba sus colmenas todos los jueves por la mañana, así que subí al acantilado la noche anterior y aflojé algunas piedras a lo largo del borde. Luego recogí abejas de una de sus colmenas y las puse en una bolsa de tela». Los ojos de Timothy brillaron mientras describía su metodología. «Cuando el señor Len subió a revisar las colmenas, yo estaba esperando detrás de algunas rocas. Lancé la bolsa de abejas a su rostro y comencé a gritar que había un enjambre masivo atacándolo.
Entró en pánico y tropezó hacia atrás, justo sobre el borde donde había debilitado la barrera de piedra. La caída lo mató al instante, justo como lo había calculado. Y Jacob fue el más interesante de todos, dijo Timothy, su voz tomando el tono de un maestro compartiendo una lección particularmente fascinante. No lo maté rápido como